En la palabra de Dios leemos en el capítulo 3 del libro de Juan, versículo 5. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Con estas palabras damos introducción a este nuevo segmento de nuestra serie sobre el santuario. Donaldo Cabrera y un servidor, Diógenes Domínguez, están con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros para pedir su presencia. Padre Santo, muchas gracias por este nuevo y hermoso tiempo que permites para estudiar tu palabra. Te pedimos tu Santo Espíritu para que pueda guiarnos a través de ella y enseñarnos qué quieres de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de haber pasado el altar de sacrificio, ¿con qué nos encontramos ahora en el atrio? Porque todavía estamos en la parte del atrio del santuario. ¿Qué es lo segundo que se encontraba? Lo que se conoce como el lavacro. O lavatorio, ¿no es cierto? Donde los sacerdotes se lavaban o se limpiaban o se purificaban para poder accesar al tabernáculo. O sea, nadie podía entrar, perdón, nadie podía entrar a los departamentos internos sin antes pasar por la experiencia de el lavamiento, la experiencia de la pureza, el lavacro. Así que eso es lo que vamos a estudiar en nuestro estudio de este momento. ¿Qué pasa si no te lavas? ¿Podrías entrar al santuario? Absolutamente no. No. Definitivamente. Eso no era opcional. Así que veamos el lavacro. Mira qué es lo que dice Hebreos 10, 19 al 25. Yo traigo aquí esto en la pantalla para que podamos avanzar. El 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, como se lee en estas versiones. Mas hemos estudiado que se está refiriendo a entrar ¿a dónde? Al santuario, ¿no es cierto? Y al santuario involucra también el lugar santísimo, porque ese es el objetivo. ¿Cuál es nuestra visa? Recordando la ilustración que tuvimos, ¿no es cierto? Para poder llegar hasta el trono. Es la sangre de Jesucristo. Nada más. Por medio de la sangre de Jesucristo nosotros podemos entrar al santuario hasta el lugar santísimo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Vamos a ampliar estos pensamientos cuando estudiemos el velo que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y vamos a recordar algunos textos que incluso ya los citamos en temas anteriores. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos. Acerquémonos. Esa es la invitación. No huyamos más. No hay motivos. Con todo lo que Dios ya hizo, a través de Cristo Jesús, a través de su carne, a través de su cuerpo, a través de su sacrificio, la invitación es ahora, acerquémonos. ¿Pero de qué manera? Dice la Biblia, con corazón sincero, en plena certidumbre, no dudando, no cuestionando el carácter de Dios. Al punto que hemos llegado ahora, ya sabemos cómo es Dios, ya sabemos cómo va el plan de Dios. No hay motivos para huir. Huyó Adán y Eva, porque ellos no tenían todo esto. Pero ¿cómo nosotros podemos estar huyendo hoy día si nosotros ya vimos cuál es el objetivo del santuario? Todos los primeros temas, ¿no?, introductorios que amplían desde la caída hasta la restauración final de todas las cosas. O sea, es un plan maravilloso y Dios quiere que nosotros entremos en sociedad con Él de esta forma, con certeza, con certidumbre de fe, purificados, nota. Acerquémonos, sí, pero ¿de qué forma? Un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oye, si ya te lavaste, quiere decir que ya no llevas partículas de ¿qué?
Es polvo, de sucio, de nada. contaminación encima. Así que ahí aparece, mira, el lenguaje es lenguaje del santuario. Aparece Jesucristo como el Cordero de Dios, aparece agua. Era exactamente lo que nosotros teníamos acá. ¿Recuerdas? Primero el santuario, primero el perdón de tus pecados. Pero para poder ingresar a estar en sociedad con Dios, hay algún requisito más, y aparece el agua, la pileta, el lavacro, que era el siguiente paso. Veamos qué dice acá en Marcos 16:16. Vamos a centrarnos ahora en el lavacro, en el agua. Dice, el que creyere, Marcos 16:16, el que creyere y fuere qué cosa. Bautizado. Usando el lenguaje de Hebreos, ¿qué estaría diciendo ahí? Y fuere qué cosa. Purificado con agua. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué cosa? Salvo. ¿Es suficiente creer? ¿Es suficiente solamente el altar? ¿Cuánta gente se ha quedado solamente? No, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. ¿Es suficiente eso? El que creyere y fuere bautizado, que pase por esa experiencia del agua. Pero ¿qué está realmente diciendo la Biblia? ¿Es suficiente entonces solamente pasar en una pileta de agua y salir y ya? ¿Es eso? Eso sería como tomar un baño solamente. Mira que lo que dice. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua, dijo Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Así que el que creyere, sí, y el que fuere bautizado, solamente la experiencia de mojar el cuerpo, no, porque Juan el Bautista dice, yo los estoy bautizando con agua, yo los estoy nada más aquí pasando por el Jordán y ya ustedes confesando y con fe dicen se arrepienten de sus pecados y crean que así están, porque yo los estoy bautizando. Pero detrás de mí viene otro bautismo. Detrás de este bautismo que yo estoy haciendo viene otro bautismo y lo va a hacer alguien que es mucho más poderoso que yo y Él los va a bautizar. Mira los elementos que dice. Con Espíritu Santo y con fuego. Con eso seréis bautizados. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos leyendo otros textos. San Juan, capítulo 3, versículo 5. Jesús hablando con Nicodemo. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. El que no nace, el que no tiene la experiencia del agua y del Espíritu no puede entrar al lugar santo. Recuerda que la pileta, el lavacro, está fuera del lugar santo. Se tiene que experimentar por uno mismo, por el pecador mismo. Esta experiencia no es transmisible, no se puede transferir a otra persona. Tú no te puedes bautizar por tu hijo no se puede bautizar por su mami. Esto es una decisión personal, es una experiencia individual. Mira, ¿qué es lo que dice? De cierto os digo, que el que, no dice que los, él. Personal, individual. Individual, ¿no es cierto? El que no naciere de agua y del Espíritu, no es que le va a ser difícil, no es que le va a costar, es un absoluto. Acá no puede. No puede entrar en el reino de Dios. Así que cualquiera que se quede pensando que el entender el ministerio de Jesús en la tierra, su muerte, su ministerio, su martirio, su muerte, su reacción, ¿eso es todo? Oh, no. Porque eso sucedió en el atrio exterior. Pero Jesús quiere llevarnos hasta donde, hasta su trono. Y para eso Dios nos vuelvo y recalco lo que hemos venido diciendo. Dios nos dejó el santuario donde están sus caminos, donde está su plan, donde está su manera para salvar al ser humano. A menos a que nosotros no internalicemos estas verdades, las veamos. Y Dios sabe por qué ha permitido estas
grabaciones para ser lanzadas a las personas que puedan recibir esto, porque es menester. Si nos quedamos en el altar de sacrificio con la cruz de Cristo, es un evangelio incompleto. No, Él también quiere llenarnos del Espíritu Santo. Así que esa pileta, mira qué es lo que sigue diciendo, o el lavacro, ¿qué es lo que significa? San Juan 13:7. ¿Recuerdas que Jesús en la última Pascua, de paso, nota, Jesús en la última Pascua le dijo a sus discípulos, que, especialmente a Pedro, porque cuando él fue lavando los pies de uno a uno, Pedro entendía quién era el que venía lavando los pies. Él, pocos días antes, había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Pedro no había olvidado eso. Y cuando ve ahora que el Hijo de Dios, el prometido, el tan anhelado, esperado por el pueblo de Israel, venía lavando los pies cuando era trabajo de los esclavos, por eso es que ellos no querían lavarle los pies a nadie, porque era trabajo de esclavos, y pues ellos eran primer ministros, ellos eran, ahí estaba el que pronto se coronaría rey, yo era el siguiente, es más, peleaban el lugar más cerca, ¿no es cierto? ¿Cómo humillarse? Sorpresa para ellos, cuando el Rey del universo se despojó, como dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo. Cuando ellos vieron que al que en ellos ya lo consideraban como rey, aunque no tenían el cuadro completo, sino hasta después de la crucifixión, cuando ellos vieron al Rey del universo venir lavando los pies, Pedro dijo, no, yo no voy a permitir esto. Le dijo, maestro, tú a mí no me lavas los pies. Pero era un acto simbólico y Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, tampoco tendrás parte conmigo. Si no nos lava Dios con su Espíritu Santo, no tendremos parte con Él. Ser lavados con el Espíritu Santo, volvemos nuevamente a alcanzar victoria sobre el pecado. Si no obtenemos victoria sobre el pecado, no tendremos parte con Él. No vamos a morir y no vamos a perecer por nuestros pecados. Nadie se va a perder por sus pecados. Se va a perder porque no quiso obtener el medio ofrecido por el cielo para que Él pudiese obtener victoria sobre el pecado. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Mira qué sigue diciendo. Hechos 2:38. Pedro, predicando su primer sermón después de la resurrección a las multitudes, les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para dos cosas, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis ¿a quién? El don del Espíritu Santo. El don, si es un don, es un regalo, ¿no es cierto? No te lo mereciste, no aprobaste, no calificaste, no. El bautismo en la experiencia cristiana debe de tener estas características. Número 1, la seguridad de que tus pecados ahí fueron perdonados y la convicción de que allí Dios te dio el regalo de su Espíritu Santo. Ahora dime, ¿para qué Dios te está dando el Espíritu Santo? ¿Para que sigas pecando? ¿O para que a partir de ahí, en el nombre de Jesucristo, tú comiences a pelear las batallas de fe y vengas a ser tarde que temprano, sooner or later, victoria sobre el pecado? El Espíritu Santo, si vive en ti, no te va a dejar pecar. No. Porque ninguna relación hay entre la luz y las tinieblas. No te va a permitir pecar. Mira, el Espíritu Santo viene para continuar la obra que en altar de sacrificio, que el Cordero ha comenzado en ti. Mira qué dice Juan, el versículo 4 del capítulo 3. Todo aquel que comete pecado, ¿sigue qué cosa? Infringiendo. Infringe la ley. Sí, porque eso es pecado, seguir en transgresión. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Los quitó en el altar de sacrificio, ¿no es cierto? Murió. Él ahí nos quitó. Y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, nos dio su Espíritu Santo para que permanezca. Mira, sin el Espíritu Santo no vamos a ningún lado. Y triste es ver que hoy día se esté rechazando al Espíritu Santo. Aquel
que continuó el ministerio de Jesús, que vino para guiarte a toda verdad, para hacerte victorioso sobre el pecado, hoy día se le esté cerrando la puerta, hoy día se le esté diciendo que no existe, hoy día se le esté atribuyendo como la fuerza de Dios, como el amor de Dios, o como Jesús mismo en persona. No, el Espíritu Santo es personalmente diferente a Jesús, pero en el plan, en el proyecto que tienen de salvar al hombre es con un mismo sentir de Jesús. Es para darte a ti victoria sobre el pecado. Mira qué es lo que dice. Todo aquel que permanece en el versículo 6, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo es quien peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿dónde nacemos? ¿Recuerdas el texto que apareció hablando Jesús con Nicodemo? Que nace del agua y del Espíritu. Tienes que experimentar eso, nacer del agua. Y muchos hermanos nuestros de la misma fe, les cuesta trabajo creer que en el momento que confesaron su fe públicamente y pasaron por la experiencia del bautismo, dudan que hayan recibido el Espíritu Santo. Es un regalo, no te lo merecías, es el don de Dios. Y debes de creerlo, que así fue, y aprender a caminar a partir de ahí en adelante, tomado de la mano. Recuerda que Romanos capítulo 7, versículo 14, si mal recuerdo, nos dijo, todos los que son guiados por ¿quién? Por el Espíritu Santo, ahora ellos vienen a hacer ¿qué cosa? Hijos de Dios. Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece ¿en quién? En Él. Y no puede pecar. Porque es ¿qué cosa dice? Nacido de Dios. Has nacido. Todo aquel que es nacido de Dios, que ha pasado por la experiencia del bautismo y crea por fe que allí Dios le dio su Espíritu Santo y que comienza a caminar momento a momento, segundo a segundo, pensamiento tras pensamiento, conectado del Espíritu Santo, se le ofrece a esa persona victoria sobre el pecado. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos caído después de ser bautizados? Muchos, ¿no es cierto? Hasta que entendamos que sí se puede, solamente que tenemos que afianzarnos del poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no van al cielo, Diógenes. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Oye, y para ser adúltero no se necesita cometer el acto del adulterio, ¿eh? El contacto físico no es necesario. Jesús mencionó que el que lo hacía en su mente ya había cometido. Aquel que acaricie pensamientos sucios hacia una dama, el cielo lo condena como adúltero. Es allí donde nosotros necesitamos victoria sobre el pecado. Y el Espíritu Santo dice, yo puedo transformarte, aférrate de mí. En mi mente o en mi corazón he guardado ¿qué cosa? Tus dichos para no pecar. Si nuestra mente sigue siendo perversa y fácil de ser distraída es porque le hace falta. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. San Juan 17, 17, que estuvimos viendo esos textos ya anteriormente. Mas me gusta repetirlos para ver que nuestros amigos vean y confíen de que esto es, sí, todo es un solo plan. Es un solo plan, no son diferentes planes, no que el altar de sacrificio eso era un plan, el lavacro es otro plan, no, es uno solo, el santuario era uno solo. Todo es parte de todo. Es, exactamente. Así que dice, los adúlteros ni los afeminados, tristemente. Este texto es uno de los textos más odiados hoy día en la actualidad por el movimiento LGBT que está queriendo ser aceptado con sus prácticas. Ellos son aceptados como personas para Dios, porque vamos a ver cómo termina el texto, pero deben de dejar esas prácticas que el cielo no aprueba. Dios creó hombre y mujer. Claro. Fuera de ahí, todo lo demás es sustancia desconocida. No lo digo yo. ¿Cómo termina? Ni los que se echan con varones, los afeminados, ni los que se echan con varones. Sigue el relato. Ni los ladrones, no importa cuánto te robes poco, robes mucho. No importa a quién le robes al IRS. Digo IRS, a rentas internas, ¿no es cierto? Ahí en este país es IRS, en otros países, yo no sé el nombre que tiene, pero es rentas internas. No importa a quién le robes, cuidado, ni los ladrones,
ni los ávaros, siempre queriendo yo tener más, ¿no? Sin pensar en los demás, ni los ávaros, ni los borrachos, no importa cuánto bebas. Hoy día le llaman bebedor social, no, yo soy bebedor social, una copita. Ya dijimos, pecado es pecado. Una sea poco, gota, sea mucho. suficiente. Ni los maledicientes, o sea, aquellos que dicen las palabrotas, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira qué es lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa dice Diógenes? Lavados. Así que si yo ya he sido lavado con el Espíritu Santo, yo ya no debo de practicar nada de esas cosas. Aun cuando en la vida anterior yo haya sido afeminado, yo haya sido promiscuo, yo haya sido ladrón, mentiroso, etcétera. Todo lo que dijo anteriormente. Y en esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo? Ya habéis sido santificados. ¿Recuerdas? Que la justificación no solamente te hizo santo, sino te declaró santo. Y tú debes de creer eso. ¿Por qué nos cuesta trabajo creer que no soy santo porque yo me siento santo? Y entre más cerca de Jesús estamos, más pecado veo, más suciedad, más vileza veo en mí. Pero es que Dios dijo, y como ahora yo vivo agarrado de su Espíritu Santo, hemos sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién? ¿Quién entra en juego? Por el Espíritu de nuestro Podemos Dios. ver en el santuario Diógenes, Jesús aparece primero, ¿y quién sigue después? ¿Quién continúa la obra del Cordero? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Como cabeza de la humanidad, Cristo tomó los mismos pasos que se requieren de nosotros. Aunque sin pecado, Él nos dio ejemplo en el cumplimiento de todos los requisitos para la redención de la raza caída. Cargó con los pecados de todo el mundo. Por medio de su bautismo abarcaría a todo el mundo pecaminoso, que por el arrepentimiento y la fe recibiría perdón de pecados. Nota, Jesús cargó con los pecados de todo el mundo. En la cruz, Jesús murió por ti, murió por mí, murió por nuestros amigos, murió por todo el mundo. ¿Quiere decir que todo el mundo se va a salvar? No, quiere decir que todo el mundo puede salvarse. Si se salva uno, todos los demás podían. ¿De qué forma? Por medio de su bautismo abarcaría todo el mundo pecaminoso. ¿Qué? El mundo pecaminoso que por arrepentimiento y fe recibiría perdón. ¿Qué se necesita para adquirir los méritos de Cristo Jesús? Arrepentimiento. ¿Recuerdas qué es lo que nos dijo Romanos 2:4? ¿O menospreciaréis que es por su benignidad, su amabilidad, su bondad, es la que nos guía al arrepentimiento? ¿Olvidaste lo que dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, sino es ¿qué cosa? Un regalo de Dios. Así que Dios está dispuesto a darte ¿qué cosa? El regalo del arrepentimiento y el regalo de la fe para que eches mano, para que creas de que puedes vivir una vida victoriosa sobre el pecado y camines hacia adelante y puedas tener el perdón de tus ¿Sabes pecados. que lo más hermoso que yo veo en todo lo que hemos estudiado, a través de todos estos segmentos que hemos ido viendo, es que Dios está detrás de nosotros buscándonos y regalándonos la salvación y proveyendo todas las herramientas necesarias para que ninguno nos perdamos? Es un asunto de aceptar y obedecer. Exactamente. Una cita más. El hombre obtuvo nuevamente el favor de Dios por el lavado. ¿Por qué dice ahí? Y me lo dice Fe y Obras. Es un manuscrito de año 1900, la inspiración. Esto no me lo invento yo. El hombre obtuvo nuevamente el favor de Dios. ¿Por qué dice ahí? Por el lavacro de la regeneración. O sea, ese lavacro simbólicamente no estaba ahí por ocupar espacio. Nos está mostrando el lavacro, la obra que el Espíritu Santo se encargaría de efectuar en nosotros, de llevarnos de la mano de triunfo en triunfo hasta que alcancemos la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. O sea, hasta que nos lleguemos a parecer a Él. Cero pecado. El hombre obtuvo nuevamente el favor de Dios
por el lavacro de la regeneración. Este lavacro era la sepultura de Cristo en las aguas en la semejanza de su muerte, representando que todo el que se arrepintiera de su transgresión de la ley de Dios recibiría purificación y limpieza por la operación del Espíritu Santo. O sea, la operación, el ministerio, el trabajo, el desempeño del Espíritu Santo. El bautismo representa la verdadera conversión por la renovación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Eso es lo que significa el bautismo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué dice ahí Dios? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. ¿Cuándo podemos aplicar ese versículo? De modo que si alguno está en Cristo. El problema es ese, Diógenes. Es permanecer en Cristo. No es entregarme una vez y alejarme de Él. No es estar. No dice estuvo ni dice estará. Está, un continuo presente. De modo que si alguno está en Cristo. No ayer, ¿verdad? No mañana. ¿Cuándo? Hoy. Este segundo, el segundo que viene, Ahora. El otro segundo, el siguiente segundo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias a quién. ¿Qué es lo que acabamos de estudiar? A la purificación. ¿Que lo provee quién? Jesús. ¿Bajo el ministerio de quién? El Espíritu Santo. Ahora te pregunto, el Espíritu Santo, mira, el altar del sacrificio representaba, ya vimos, ¿no? Dos temas acerca de ello, ¿no? Tanto a Jesús como a nosotros, porque el que quiere vivir como Dios espera, le va a ir de cuadritos. Y es necesario que así sea. Es necesario. Mas después de él venía ¿quién? El lavacro. ¿Recuerdas que Jesús murió en los días de la Pascua? ¿Recuerdas eso? Cierto. San Juan capítulo 13, versículo 1 dice, y estando cerca los días de la Pascua, la última Pascua que él experimentó con sus discípulos. Después de la Pascua, pasaron 50 días. De esos 50 días, 40 días Jesús caminó todavía con sus discípulos, enseñándoles, haciéndoles recordar. 10 días antes del derramamiento del Espíritu Santo, Jesús se fue y les dijo, dentro de no muchos días recibiréis poder. Y en el Pentecostés, 50 días después de la resurrección, contando la resurrección para adelante, 50 días después, ¿quién vino a tomar control de todo? El Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver en Hechos, la iglesia que fue dirigida por el Espíritu Santo, ¿no triunfaron ellos? Una iglesia poderosa. ¿No obtuvieron victoria sobre el pecado ellos? Cierto. Eso también puede ser nuestro, ¿sí o no? Totalmente. Si es el mismo Dios y es el mismo plan, el mismo camino, como hemos venido diciendo, lo mismo está disponible para nosotros. El Espíritu Santo nos dará la victoria sobre el pecado y nos ayudará a entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios por eso. Amigos, sigamos. Todavía tenemos mucho que compartir. Nos vemos en el próximo segmento. Dios les bendiga.